Como Bien. siempre trae buenos Qué temas. suerte que viniste. Sí, porque tenemos son una mañana es de- lunes, son las 10:30 y nosotros ya estamos detonados. Podríamos haber postergado cosas, la verdad. Trajiste el tema de la procrastinación. Exactamente. Una de las palabras más difíciles de pronunciar. Es una palabra difícil de pronunciar, procrastinación, pero es una Sí. palabra que está de moda. Sí. En Sí. 2023 Sí. fue una de las 10 palabras más buscadas en Google. Mirá. Hay que preguntarse un poco por qué está de moda, pero a todos creo que nos ha pasado, no Sí. sé si les pasó alguna vez, encontrarse ordenando un cajón, la ropa o limpiando la heladera, haciendo cualquier cosa con tal de no encarar las actividades que tenemos pendientes. Sí. Las cosas importantes que sabemos que nos van a hacer una diferencia y que tenemos que hacer. Ujú. Y esto no tiene tanto que ver con la vagancia o con la pereza, sino que tiene que ver con las emociones que nos generan las tareas que son importantes para nosotros. Claro. Muchas veces esas emociones son emociones negativas, que tienen Claro. que ver con el temor, con la ansiedad, con el miedo al fracaso. Claro. Y con tal de evitar esas sensaciones de displacer, lo que hace nuestra mente es irse a algo que tiene que ver con la gratificación inmediata, ¿no? Claro. Pero una gratificación inmediata que gratifica ¿qué? La culpa que me da no hacer eso que tendría que hacer. Entonces bueno. no es que yo me ponga a comer algo rico o me ponga a hablar con amigas, me pongo a hacer cosas que tienen un componente de obligación. Claro. Por eso me pongo a ordenar los cajones o a limpiar Sí. la heladera, ¿no? Sí. O a contestar mails. Sí. Cosas que... Para digamos, disfrazarlo de importante. o de- exactamente. Para aplacar un poquito la culpa que me dan, no hacer esto otro, que realmente es importante para mí, que tiene una fecha de vencimiento, ¿no? Y que es un desafío Sí, sí. en algún punto. Tiene un peso en el cuerpo la procrastinación. Lo sentís. Exactamente, tiene un Las- costo. Claro. O sea, no es que yo puedo gratificarme inmediatamente, pasarla bien y entonces, bueno, No. después lo solucionaré. Todo ese tiempo que yo estoy haciendo esa otra tarea que sé que no es la importante, Sí. estoy sintiendo esa culpa y tengo pensamientos recurrentes de que no estoy cumpliendo con las obligaciones que debería. Claro, entonces terminás no disfrutando tampoco del lugar donde te refugiás. ¿Y cómo lo trabajás? ¿Por dónde? Bueno, es importante el concepto este que Quería hablamos. saber si tiene un lado Me bueno. encanta que Sí. ella quiere ir a la Bueno, receta. tiene varias le cosas pasó a un buenas. amigo. Nos pasa a todos, eso es No, importante yo sé. saberlo, ¿no? Eso Por nos eso pasa a todo. todos en alguna medida. Hay Reina. quienes son procrastinadores esporádicos y hay quienes construyen de esto un hábito, una rutina y es frecuente, ¿no? El costo que tiene cuando esto es algo frecuente es que genera estrés. Y como Claro. sabemos, el estrés activa todo nuestro sistema endocrinológico en modo ataque o huida. Entonces el cuerpo se pone alerta, pero de manera crónica se activa la amígdala, el tema de la activación del miedo y se suprimen otras funciones importantes como las del lóbulo frontal que tienen que ver con el razonamiento Sí. y el sistema inmune. Sí. Por eso dicen que el estrés enferma, porque como me preparo para atacar o huir, bajo mi sistema inmune y me expongo a eso. Por un Claro. tiempo corto no pasa nada. Claro. Si esto es crónico, me hace mal. Entonces esa es una de las consecuencias. Pero Ramón me preguntabas por... ¿Cómo lo trabajás? ¿Cómo lo trabajamos? Sí. Y es importante saber que tiene que ver con un aspecto emocional y no tiene que ver con la vagancia o con la tarea específica. Entonces hay que pensar en cuáles son las emociones que se despiertan cuando estoy procrastinando, que son emociones negativas, que tienen que ver con la angustia, la ansiedad, el temor y sobre todo el perfeccionismo. Mm. Entonces, hay muchos estudios sobre perfeccionismo y procrastinación. El perfeccionismo se puede dividir en dos. Está el que es adaptativo y el que es desadaptativo. Ajá. Entonces, no es que es malo ser perfeccionista. Si soy perfeccionista adaptativo, tengo objetivos realistas y los trato de cumplir, me pongo una meta, avanzo Bien. hacia esa meta. Bien. Pero el perfeccionista desadaptativo lo que hace es generar metas imposibles, inalcanzables, difíciles. Para nunca hacerlo. Sí, y Sí, se sí. frustra en el camino y no avanza. Y sobre todo tiene un componente muy alto de autocrítica. Hay una Claro. investigación argentina de un profesor universitario que fue profesor mío en su momento en la UBA, Eduardo Keegan, que habla sobre los perfeccionistas y estudia en los estudiantes cómo es el perfeccionismo Sí. y ve que los que más procrastinan son los que tienen mayor tasa de autocrítica. Entonces, mirá. para trabajar la procrastinación y tratar de procrastinar menos, no es tanto recomendar cosas con timers y en qué horario y qué tareas primero y qué tareas Lista después. de to-dos, no. No es tanto No. eso, es más una introspección sobre las emociones. Claro, robotizarte no es la salida. No. A mí me sirvió mucho, me acuerdo que la que era COO de Facebook, Sheryl Sandberg, la de Lean In, bueno, si Sí. no la siguen, es muy interesante porque además habla de las mujeres en el espacio.
dice que su frase de cabecera en el escritorio era mejor hecho que perfecto. Hace unos años que escuché esa frase, me quedó pegada, casi que me la hubiera tatuado, y no sabés lo que me descomprimió y lo que me permitió reducir el grado de procrastinación, ¿no? Como soltar la idea de que tiene que estar perfecto. Mejor hecho que perfecto. Mirá, Es muy bueno eso, porque va Mejor justamente hecho que Está al muy núcleo bien. del perfeccionismo, ¿no? Sí. No tiene que estar perfecto, pero tiene que estar. Claro. Porque si no, el nivel de frustración es mucho más alto que si no está, Si no está. está mal hecho, aunque sea, ¿no? Yo tengo una frase, me gusta el juego de las frases, perdón, voy a abrir un Sí, sí. poquito. Tengo una frase que también se me estampó para siempre, que puede tener algo que ver, que A es lo importante es tener fe en los hechos que siempre superan a las expectativas. Y que, como, viste, cuando... ¿Por qué no lo haces? Tranquilo, si va a estar mejor de lo que crees. Sí, sí. La gusta Finalmente también. el proceso o el resultado va a ser mejor. Claro, exacto. Es que te iba a preguntar eso. ¿No? También hay un poco como de entrenamiento en la frustración y en el fracaso que por ahí a veces, no sé si por la edad de mis hijos o qué pienso, si no está un poco hasta poco desarrollado en el proceso escolar y demás, ¿no? Claro. Mis hijos van a una secundaria que tiene un perfil técnico, el mayor fue de más, y siempre me impresionó eso, que más que la cosa destacada académica era probar, como ponerse a hacer. Y hay poco en la escuela de eso, ¿no? De tener el ejercicio, porque uno probar. ese miedo lo va perdiendo Claro. fracasando y viendo que no pasa nada, que después puede construir algo mejor, digamos. Exactamente. Sí, está pasando en la ¿Se escuela entrena? y está pasando en casa. Ah, mirá. La verdad que Genial. estamos criando una generación de chicos que de frustración tienen poco, tienen gratificación inmediata constante. Al revés. Y Demasiado tanto igual. en los chicos como en los adultos, lo otro que está pasando es que las redes sociales aparecen como el cómplice perfecto de la procrastinación. Es la tormenta perfecta, es la persona que no quiere enfrentar esto. Es la persona que no quiere enfrentar esto que lo desafía y que en alguna medida lo frustra, con un aliado que quiere entretenerlo, gratificarlo y mantenerlo Claro. enganchado un periodo largo de tiempo. Totalmente. Y- Entonces pasa eso, que antes yo procrastinaba y tenía que buscar otra cosa para hacer, que me entretenga lo suficiente como para no sentir la culpa, ¿no? Ajá. Que me ataca Claro. por atrás. Y ahora tengo las redes sociales, que me entretienen, me dan información, Sí, me pero hacen cuando se sentir apaga, ocupada. te vuelve al punto original. Y en realidad no solo cuando se apaga. Durante el proceso de usar las redes y durante el proceso de hacer la otra tarea que no es la importante, yo todo el tiempo estoy teniendo este costo, esta merma de energía, esta culpa, sí, esta sí, responsabilidad no satisfecha que me está recurrentemente en mi cabeza, ¿no? Por eso es importante, porque no es solamente que voy a hacer las cosas tarde o peor, porque hay gente que la verdad es que bajo presión funciona muy bien. La otra vez hablábamos sobre la memoria. Sí. ¿Se acuerdan que decíamos que las personas que estudian un día antes tienen resultados similares a las que estudian Sí. mucho tiempo? Total. En el corto plazo, en el rendimiento del examen. Lo que pasa es que 15 días después ya se empiezan a ver las tasas de olvido diferenciales. Claro, pero no es lo mismo dejar para el final algo que procrastinar. No, No es lo mismo. no es lo mismo. Claro, ¿no? Y si lo dejas para el final y lo haces bien, pero lo procrastinaste, Claro. vas a tener sufrimiento en el medio. Y ese costo tiene costos en el cuerpo, como hablábamos recién Claro. sobre el estrés, y tiene Claro. costos emocionales para uno. Claro. Por ejemplo, mal humor, contestar mal en casa, ¿no? Ahora, lo pensamos para decisiones trascendentales como para hechos cotidianos de la vida. Totalmente. Llevar a lavar el auto. Por eso Sí, estoy pero pensando en No. poner el estante para el chico y yo no lo voy a hacer mal. Sí. Y, o sea, se piensa también para esos hechos cotidianos. Sí, en general, o sea, tenemos que diferenciar porque también existe Claro. la vagancia, ¿no? Claro, lo cotidiano. no, se le dice procrastinación a Se todo. No me quiero poner muy del lado de las Yo mujeres. quería pero- ver las 5 horas de Roland Garros ayer y tenía que poner el estante. Eso no es procrastinar. No, No, nada no, que ver. que me parece que va más por el otro lado. Ok, mala O sea, mía. la procrastinación Le lo voy a que pedir disculpas a mi tiene, mujer y vuelvo. Acá me mando un mensaje. Tenés tiene el razón. componente emocional pesado, negativo de la responsabilidad y el desafío. Es una tarea que a mí me cuesta. Y no tiene que ser intelectual. A veces es llamar a mi mamá para ver cómo está. No Sí. tengo ganas de enfrentarme a su pesimismo. O no tengo ganas de tener una conversación con alguien específico, ¿no? Y a veces tiene que ver con un desafío intelectual. Tengo que preparar un informe largo, tedioso, con mucha información que tengo que relevar y Sí, por o eso sobre el que procrastino. te van a juzgar. Y también esto que hablamos de la autocrítica y del miedo al fracaso se junta con el famoso síndrome del impostor, que muchas veces se activa con Sí. la procrastinación. Obedece a que yo creo que me han asignado una tarea, una responsabilidad o me han pedido una respuesta para algo
para lo que yo no estoy preparado, ¿no? Y te hago una pregunta, porque el síndrome del impostor entiendo que sí es más prevalente en mujeres que en hombres. ¿La procrastinación es más propia de las mujeres o de los hombres? Sí, es más propia de las mujeres que de los hombres, porque Mirá. el perfeccionismo tiene unas tasas muchísimo más altas en mujeres que en hombres. De hecho, si te fijas en las encuestas sobre visibilidad y exposición, las mujeres nos cuesta más sentir que estamos preparadas para ir a una entrevista de trabajo, para rendir un examen, para hacer una presentación en público, para tener visibilidad. Los hombres con mucha menos preparación ya sienten que están listos. No es que se preparen menos, no digo eso. Digo Son que geniales. con menos preparación sienten que están listos y se exponen más. Y a las mujeres nos cuesta más exponernos. Entonces, sí, es así. Somos más perfeccionistas, entonces hay más tasa de mujeres perfeccionistas desadaptadas Procrastinadoras, que procrastinan, finalmente. sí. Y también tenemos este síndrome del impostor, ¿no? Donde sentimos que se equivocaron. Que en realidad no se dieron cuenta No se dieron que no éramos cuenta. tan Es buenísimo, inteligentes, sí, no no éramos es. tan capaces, ¿no? Sí, No éramos sí. tan Me elocuentes, encanta el sino síndrome que... del impostor. Me parece... ¿Qué querías decir, Caro? Es súper interesante. Súper No, no. estresante. Sí, absolutamente. Como esta idea de que tenemos que estar... Hay todo un análisis incluso sobre entrevistas laborales. Una mujer se presenta, creo que el otro día que hablamos con una coach que estuvo en varios directorios, nos decía esto. Ah, sí. Las mujeres sienten que necesitan cumplir con prácticamente todos los requisitos de un puesto, para presentarse mientras a un que puesto. un hombre con Sí. quizás la mitad de las habilidades que se requieren se presenta con cierto nivel de confianza, ¿no? Sí, Yo sí. lo que sí tengo es, me parece, una invasión de estímulos que hacen que yo, claro, todo lo que podría ser de un modo, lo hago como más ralentizado. O que llego a las cosas de un modo mucho más lento o más tardío porque un montón de cosas intervienen quitándome del foco. Claro, pero ¿Entendés? eso es ser Entonces tengo- distraer. Eso es ser disperso. Distraído Claro, es ser también. vago o ser Disperso. distraído, ser disperso, No, no, me no, incluyo en te ese pongo grupo, un no ejemplo. es procrastinar. No, te pongo un procrastinar. ejemplo. Hace rato que quiero terminar de leer una cosa y no la hago y sé que necesito hacerlo y tengo un plan y una idea en la cabeza que sé que si me pongo en esa dirección va a ser positivo para mí y no lo hago porque todo el tiempo me interviene. No, estás algo. procrastinando entonces. Estoy procrastinándolo. ¿No? Ya tengo re claro. Espera, que es lo positivo. decía la Que diga la doctora. Que lo diga la Es doctora. algo también íntimo y privado. Uno Claro, sabe cuando claro. está procrastinando o cuando Claro. es simplemente que no quiere colgar un estante porque le da fiaca. Claro, no es la estantería de Claro. Moncho. No, uno sabe realmente cuando algo le está produciendo Claro. malestar o un desafío, ¿no? Porque cumplirlo implica ponerse en una posición nueva, adoptar un rol nuevo, ¿no? Claro, claro. Ir a una reunión Hacerse cargo. que realmente es lo que me resulta difícil. Sí, es hacerse cargo. Es Tenés que eso. hacerte cargo, claro. Es hacerse cargo, es darse cuenta y hacerse cargo. Claro. Entonces, es privado en el sentido de que uno solo se da cuenta cuáles son las tareas que posterga porque le da fiaca, por pereza, por vagancia y cuáles son aquellas que desafían a algo en el mundo interno propio, ¿no? Claro, exactamente. Sí. Muy bueno, Lucía. Bueno, como gracias, siempre. chicos. ¿Qué quiere Paréntesis, decir usted? sobre el tema que veníamos hablando después, usted me preguntó algo, sí, en Me gusta que efecto, nos tratemos de usted. es una de las figuras, de los secuestros, figuras prominentes que aparecen en Noticia de un Secuestro. El de Bueno, Tana. gracias, Y de Caro, paso, gracias. y de paso le agradezco muchísimo al colega Juan Camilo Cortés de Noticias Caracol que ayer me estuvo Gracias. desasnando sobre Entonces, algunos detalles para preparar la columna de hoy. Diana Turbay es Sí, una de las es uno una de de los las 9 figuras. secuestrados por Pablo Escobar Exacto. que Figura en Gabriel la- García Por el Márquez. comando Los Extraditables. Los extraditables. ¡Ay, qué libro! Espectacular. 1991, 92, 93, Sí, sí. un libro de tapa roja que se Sí. llama Noticias de un secuestro, que cuenta la historia de cómo Pablo Escobar va por 9 periodistas, Exacto. los dueños del diario El Espectador y demás, y es, pero Ah, magistral. y además la Es- hija de un expresidente. y del es- caso de ella. exacto, es una novela, pero inolvidable. Para mí es la mejor. Tremendo. Posiblemente es la única, una de las pocas veces que hace crónica periodística García Márquez. Sí, en puede un nivel ser. de volumen. Hizo mucha crónica periodística. Pero ese libro no se consigue, no sé si se consigue. Anda perdido, pero no sé si está reeditado o qué. Bueno, nada, gran ventana. Lucía, gracias. Perdón por el paréntesis, pero tengo problemas. No, de obsesión. no procrastinen, por favor. Qué bien que no procrastinen. No procrastinen. Decí procrastinar. No, vos decí. Procrastinar. 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 Moncho, procrastinar. No. No. Procrastinar. Con R. Y denos like, que son nuestros... Ahí está. Ahora, no procrastinen. ¿Cómo puede ser que hay tanta gente mirando Infobae en vivo Ahí va. y no hayan procrastinado El equivalente. tanto ponernos like? Por favor. Dale, ya venimos.